Caminando entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión. Imagina esta escena. Fuera, una lluvia torrencial, de esas que convierten los caminos en barro y te quitan las ganas de asomar la nariz. Uf, sí. Pero dentro de una sencilla estructura de madera, un apicultor trabaja con calma, con una precisión casi de cirujano, revisando sus colmenas cuadro por cuadro. Completamente seco y a lo suyo. Exacto. Completamente seco y concentrado. Esto que parece una contradicción es la esencia de una solución que, curiosamente, es a la vez ancestral y vanguardista. Es una imagen muy potente, la verdad, porque capta perfectamente la idea central. No es magia, es diseño. Justo. Hoy vamos a analizar a fondo los colmenares bajo techo. Y que nadie se confunda, que a mí me pasó al principio. Se ríe. No se trata de encerrar a las abejas en un granero. Es una solución arquitectónica que protege las colmenas y, sobre todo, optimiza el trabajo de quien las cuida. Ajá. Así que nuestra misión hoy, basándonos en el estudio Colmenares bajo techo, solución arquitectónica, es descubrir qué son, por qué están resurgiendo, cuáles son sus beneficios reales, sus trampas ocultas y para quién son de verdad una herramienta estratégica. Y hay una aclaración que me parece crucial hacer desde el minuto 1, para enfocar bien todo. A ver. Es fundamental entender que este tipo de instalación no se construye para la abeja. La abeja está perfectamente adaptada para vivir a la intemperie. Claro. Se construye para mitigar las condiciones del entorno y, esto es lo más importante, para potenciar las capacidades del apicultor. Es una herramienta de manejo, no es un simple refugio para insectos. Vale, vamos a desgranar eso porque me parece un punto de partida clave. Y para entender por qué resurgen ahora, el estudio nos propone un viaje en el tiempo fascinante. Sí. Resulta que esta idea no es para nada nueva. En la Europa medieval ya se veían colmenas en troncos huecos resguardadas bajo soportales. O en las montañas de España y Portugal, los famosos albares. Los casetos de piedra. Eso es, casetos de piedra para proteger las colmenas de corcho. Y no es un fenómeno solo de aquí, ¿eh? El estudio menciona ejemplos en el Cáucaso, en los Balcanes, usaban estructuras de madera para protegerse de las nevadas. Anda. O incluso en el Japón tradicional, construcciones parecidas para proteger a la abeja nipona, que es más pequeñita. O sea que el objetivo siempre fue el mismo, ¿no? Proteger un recurso que era valiosísimo. Exacto. De la humedad, del frío, de los depredadores, como los osos, y claro, del vandalismo. Justo. Lo que nos lleva a una paradoja muy interesante que el estudio señala. ¿Cuál? Que con la industrialización del siglo XX y el auge de la apicultura trashumante... La de mover las colmenas... Esa. Pues estas estructuras fijas cayeron en desuso. Parecían una reliquia del pasado, algo ineficiente. Claro, si tu modelo de negocio es mover las abejas de los almendros de Murcia al romero de la Alcarria y luego al castaño de Galicia, pues una construcción fija no tiene ningún sentido. Ninguno. Pero aquí viene el giro. Los desafíos del siglo XXI las han traído de vuelta con una fuerza inesperada. El estudio enumera varios factores, y no son tonterías. Entiendo lo de los eventos climáticos extremos, que cada vez son más bestias, pero me sorprende que se mencione la rentabilidad. Se suele asociar la apicultura moderna y rentable precisamente con la transhumancia. Ya. ¿Por qué de repente vuelve a ser estratégico quedarse quieto? Esa es una pregunta excelente, porque va al corazón del asunto. A ver, la transhumancia sigue siendo rentable, pero su riesgo ha aumentado mucho. Y el manejo de las colmenas se ha complicado enormemente. Por un lado, tienes plagas como la varroa. La pesadilla. La pesadilla de todo apicultor, sí. Un ácaro que te destroza las colonias. Combatirla exige un manejo sanitario muy preciso, casi de calendario, que es más fácil de hacer en un lugar fijo. Vale, más controlado. Y por otro, la profesionalización. Para ciertos negocios, como la cría de reinas o vender enjambres, tener un centro de operaciones fijo, donde controlas todas las variables, te asegura una calidad constante. Y esa es otra forma de rentabilidad. Entendido. Es una estrategia de reducción de riesgos y especialización. Y esto nos lleva a los beneficios directos, que es donde la cosa se pone seria. Sí. Porque al leer el análisis me di cuenta de que van mucho más allá de simplemente no mojarse. Muchísimo más allá. Son ventajas operativas que se acumulan y
y acaban teniendo un impacto económico directo. La primera es la protección al material. El texto da un dato que me dejó de piedra. A ver. En zonas húmedas, la vida útil de una colmena de madera puede aumentar entre un 30 y un 70%. Un momento. Hasta un 70%. Sí. Es una barbaridad. Es que estamos hablando de que una colmena que te duraría 5 años podría durar casi 9. Solo con ese ahorro, la inversión ya parece mucho más razonable. Por supuesto. Piensa en lo que significa. Menos dinero en cajas nuevas, menos tiempo lijando y pintando. Menos trabajo. Y se acaba con el barro en la zona de trabajo, que no es una simple molestia. Trabajar hundiéndote en el fango es agotador, ineficiente y hasta peligroso. Y eso me lleva al segundo punto, que es la continuidad del trabajo. El documento lo llama días productivos adicionales al año. Que es una forma muy formal, muy elegante de decirlo. Sí, pero es que para un profesional pasar de perder, 20 o 30 días al año por mal tiempo a no perder casi ninguno, eso no es una ventaja, es una revolución en su modelo de negocio, ¿no? Es una revolución, porque las abejas no esperan. Hay tratamientos que tienes que aplicar en una ventana de tiempo muy concreta. Claro. Si llueve durante una semana clave en primavera, puedes perder la cosecha de miel o un montón de enjambres. Con un colmenar cubierto, ese factor desaparece. Puedes trabajar llueva, nieve o haga viento. Luego está la estabilidad térmica, que el estudio describe como un buffer, un amortiguador, vamos. Sí. En verano reduce el estrés por calor y por la noche suaviza la caída de temperaturas. Intuyo que esto es especialmente crítico para las colonias más débiles. Es vital. Para una colonia fuerte, unas horas de calor extremo son un inconveniente. Pero para un núcleo pequeño que estás criando, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Les da un empujón. Les da el empujón que necesitan, exacto. Y no olvidemos la seguridad. Contra vandalismo o animales como tejones, jabalíes o incluso osos. Es una barrera física muy disuasoria. Pero lo que más me fascina de todo esto es la conexión que establece el estudio entre el confort del apicultor y el rendimiento de las colmenas. Suena casi filosófico. ¿Pero es de lo más práctico? Ya. Es que es la clave de todo el sistema. A menudo se piensa en el apicultor y la abeja como dos entes separados, pero son un superorganismo. El bienestar de uno afecta directamente al otro. Es como la diferencia entre que un cirujano opere en un quirófano de última generación, con la temperatura perfecta, buena luz. Sí. O que tenga que hacerlo en una tienda de campaña en medio de una tormenta. La habilidad del cirujano es la misma, pero los resultados no van a ser iguales. Es la analogía perfecta. Un apicultor que trabaja en buenas condiciones toma mejores decisiones. Está más tiempo en cada colmena, hace inspecciones más precisas, no se deja un cuadro sin mirar porque está deseando irse a casa. Claro, no está incómodo. Y esa mayor calidad en el manejo se traduce directamente en colmenas más sanas, más fuertes y, por tanto, más productivas. ¿Y esa mayor productividad se ha medido o es una suposición teórica? Se ha medido. El documento cita un estudio comparativo muy revelador. Se hizo en el norte de la península. Una zona ideal para esto por la humedad. Justo. El resultado fue un aumento de la producción media de miel de entre el 12 y el 25% en los colmenares bajo techo. Un 25%. Comparado con los que estaban totalmente expuestos en la misma zona. No es una suposición, es un dato tangible y muy potente. Un 25% más de miel. Sumado al ahorro en material y los días extra de trabajo, los números empiezan a cuadrar. Cuadran. Pero, a ver, todo esto suena casi demasiado bueno para ser verdad. Me imagino que tiene que haber una contrapartida. La hay. Y es un riesgo enorme. El documento es muy claro en este punto. Vale. Hay dos inconvenientes principales. El coste inicial, que es obvio, es una inversión, pero el segundo es mucho más peligroso. Una construcción deficiente. Y aquí cito textualmente porque la frase es demoledora. Un colmenar bajo techo mal diseñado puede ser peor que uno a la intemperie. ¡Ostras! Peor que a la intemperie. Eso son palabras mayores. ¿Por qué? El problema fundamental es que creas un microclima artificial, y si no lo gestionas bien, se convierte en una trampa. El enemigo número 1 es la ventilación insuficiente. Claro, la humedad. Si la estructura no respira, se genera condensación, humedad ambiental. Es como tener las colmenas en un sótano húmedo. Y ese ambiente es un paraíso para los bichos. Para las enfermedades y, sobre todo, para la varroa, que prospera en ambientes húmedos. Literalmente puedes estar construyendo un criadero de problemas pensando que haces un refugio.
O sea, que el detalle del diseño no es un extra, es el todo. El estudio menciona varias tipologías, ¿no? Sí, muestra que el concepto es versátil. Un cobertizo simple y abierto puede ser ideal para un clima mediterráneo. Una nave cerrada en 3 lados funciona mejor en zonas muy lluviosas, como la cornisa cantábrica. Vale. Pero más allá de la tipología, hay 3 principios técnicos que son innegociables. Los 3 mandamientos del buen diseño. Podríamos llamarlos así. El primero, la orientación. La salida de las colmenas, la piquera, siempre que sea posible, al sureste. Eso es apicultura básica, para que les dé el primer sol de la mañana. Exacto. El segundo, el suelo. El estudio insiste, nunca, bajo ningún concepto, tierra desnuda. ¿Fuente de humedad? Y de barro. Lo ideal es una capa de grava o zahorra bien compactada. Un suelo que drene, que esté siempre seco. De acuerdo. Y supongo que el tercero es la ventilación. Es el más crítico de todos. Si la ventilación falla, todo el proyecto fracasa. Debe ser cruzada y natural. Hay que evitar a toda costa el efecto invernadero. ¿Y cómo se consigue eso? Con aberturas en la parte superior, ventanas altas o una cumbrera abierta que permitan que el aire caliente y cargado de humedad que generan las propias colmenas salga de forma natural. Sin eso, tienes una caja de zapatos húmeda y llena de abejas estresadas. Vale, entiendo. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta del millón es, ¿para quién es realmente esta herramienta? Pues el análisis es muy pragmático y define muy bien los escenarios. A ver si lo he entendido bien. Sería ideal para apicultores en regiones con mucha lluvia o nieve, donde los días de trabajo se ven muy limitados. Exacto, es el caso de uso más claro. También para explotaciones muy intensivas y especializadas. Cría de reinas, producción de núcleos. Justo. Si te dedicas a eso donde cada detalle cuenta, esta infraestructura te da una ventaja competitiva brutal. Y por supuesto para colmenares de exposición o escuelas de apicultura. Por la comodidad y la seguridad. Claro. Y en el lado opuesto, los casos donde sería tirar el dinero. Obviamente para un apicultor puramente trashumante. Si no tienes un buen acceso al terreno... Tampoco. Pero el estudio añade un punto que me parece muy honesto. ¿Cuál? Que no es recomendable si el apicultor no tiene un dominio técnico avanzado. O sea, que no es una solución para principiantes. Totalmente de acuerdo. Tienes que saber muy bien lo que haces, porque es una herramienta potente que, mal usada, como hemos visto, puede volverse en tu contra. Requiere un cambio de mentalidad, ¿eh? No puedes gestionar un colmenar bajo techo igual que uno a la intemperie. Tienes que entender los flujos de aire, controlar la humedad. Es un paso más en la profesionalización. Entonces, para ir concluyendo, la idea principal que se extrae del estudio es que el colmenar bajo techo no es un lujo ni una moda. Es una herramienta tecnológica, como un tractor o una extractora de miel. Exacto. Una herramienta que responde a los desafíos de la apicultura del siglo XXI. El cambio climático, las plagas... Y la necesidad de ser más eficientes para ser rentables. Y lo más importante, no sustituye la habilidad del apicultor, sino que la potencia. Le da las condiciones para que pueda aplicar todo su conocimiento de la mejor manera. Me gustó mucho una frase hacia el final del texto que creo que lo encapsula perfectamente. Decía, no cambia la naturaleza de la abeja, la respeta y la acompaña. Es una conclusión muy acertada, porque un apicultor experto no ve en esto un simple techo para que las cajas no se mojen. Ve, y esto también lo recoge el análisis, el centro operativo de una explotación apícola eficiente, sostenible y preparada para el futuro. Un futuro que, por lo que parece, va a ser cada vez más complicado. Y esto nos lleva a la reflexión final que nos gusta dejar sobre la mesa. La reflexión que propone el propio estudio es muy potente. Dice algo así como, en un mundo donde el clima es cada vez más impredecible, cabe preguntarse si estas arquitecturas de protección dejarán de ser una opción estratégica para convertirse en una condición necesaria para la supervivencia de la apicultura. Es una pregunta muy pertinente. Nos saca de la ecuación de la rentabilidad y nos mete en la de la viabilidad. Exacto. Nos obliga a pensar si lo que hoy vemos como una inversión inteligente para mejorar la eficiencia, mañana podría ser, en determinadas zonas, la única forma de mantener a las abejas vivas y productivas. Una herramienta de adaptación. En el sentido más puro de la palabra. Entre abejas, aprendiendo de la apicultura con pasión.